el primer eje de este método, que dentro del acrónimo LIDERA, compone o está ligado con la letra L, que tiene que ver con la lucidez, ¿no? Y la lucidez nosotros la entendemos en esa capacidad que tenemos nosotros como empresarios, en ver la misma realidad que ven todos, pero lo diferente es que lo vemos con otros ojos, ¿no? Es tener esa habilidad de desarrollar cualidades que nos permitan ver esa misma realidad, pero con otros ojos, con otras miradas, con otra interpretación, pudiendo lograr que el contexto en el que nos toca desarrollar nuestras actividades, que está inmerso dentro de una realidad global, no nos impacte de la manera que queremos que no nos impacten. Yo he trabajado a lo largo de unos paradigmas contrapuestos. El primer paradigma contrapuesto que quisiera presentar es la mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia. Nos encontramos inmersos en lo que no es suficiente, ¿sí? Cuando no hay oportunidades suficientes, cuando no hay dinero suficiente, cuando no hay clientes suficientes, cuando no hay colaboradores suficientes o cuando los colaboradores no son de la calidad suficiente, ¿no? Suficiente en términos a nuestras expectativas, es cuando nos paramos dentro del paradigma de la escasez, ¿no? Estamos poniendo el foco en todo aquello que nos falta por sobre poner el foco en todo aquello que podemos construir y podemos crear, ¿no? La propuesta de este del romper este primer paradigma es salir de la mentalidad de escasez y pararnos en la mentalidad de abundancia. Y la mentalidad de abundancia es pararnos, en vez de ver la parte del vaso vacía que no tengo, ver la parte llena que tengo, cómo la puedo poner en juego para que me genere los resultados que yo deseo. Es decir, en vez de no hay suficientes oportunidades, las oportunidades que hay, ¿cuáles son? Reconocerlas, identificarlas y ver de qué manera esas oportunidades las puedo explotar. Dependiendo de dónde yo pongo el foco, voy a expandir. Si yo pongo el foco, mi atención en la escasez, voy a expandir más escasez. Si pongo el foco en que tengo pocas oportunidades, voy a estar cegado y no voy a conseguir, va a ser difícil que cree nuevas oportunidades. Ahora, si pongo el foco en la abundancia, lo más probable es que esa abundancia, esa atención me genere mayor abundancia. Depende 100% de nosotros, depende 100% de ti el posicionarte en un paradigma o posicionarte en otro. Armaría dos columnas, ¿no? La columna izquierda y la columna derecha, en el sentido en el que yo estoy frente a la cámara. Y en la columna izquierda pondría en este caso la escasez. En la columna derecha pondría la abundancia. Otro paradigma que pondría en la columna izquierda es estar anclado en el pasado versus el estar atraído por el futuro. Estar anclado en el pasado es cuando pongo mi atención y mi foco en aquello que no hice o que no salió como yo hubiese querido que salga en mi pasado. Entonces hoy estoy acá en el presente, estoy aferrado en mis pensamientos que generan mis emociones y que generan mis comportamientos de aquellas cosas que pasaron y que no fueron como yo quise que hubieran sido, o que yo decía que hubieran pasado pero no pasaron en el pasado. Mientras que en el lado derecho de esa columna pongo el paradigma de la atracción por el futuro. Estoy motivado, estoy inspirado, estoy impulsado por ese futuro, por esa situación deseada, futura, mejor que quiero conseguir con mi empresa. Y allí viene un tercer paradigma a romper, que está conectado con esto, que es estar en el lado izquierdo parado en la transacción versus estar en el lado derecho parado en la transformación. ¿Por qué? Porque mi misión tiene que estar conectada con lo que mi empresa es capaz o con el objetivo para el cual
nació para transformar o resolver un problema que tienen mis clientes. Mientras que cuando estoy parado en la transacción, solamente estoy parado en el beneficio económico que me puede producir la relación con mis clientes. En ese momento estás parado en la idea de que la relación entre mi empresa y mi mercado es de intercambio. Entonces yo doy un producto o un servicio y mi cliente me tiene que dar un precio. Y ahí es donde yo siento que si no me da ese precio, o si yo tengo que bajar el precio, estoy cediendo en la relación. ¿Y por qué me genera ese sentimiento, esa emoción? Porque en mi mentalidad de pensamiento, yo estoy concibiendo que mi relación con mi mercado es de transacción. Mientras que si estoy concibiendo que es de transformación, ya estoy ganando con el solo hecho de aportar valor a que mi cliente transforme o resuelva un problema con mi producto. Cuarto paradigma que tenemos que romper, el paradigma de la seguridad versus el paradigma del riesgo o de la oportunidad. El paradigma de la seguridad que está del lado izquierdo es cuando estamos constantemente pensando más en retener lo que hemos conseguido que en crear nuevas oportunidades. Ese paradigma de la seguridad me retiene porque el cuidar lo que ya tengo me pone en situación pasiva, en situación especulativa. Estoy pensando más en sostenerme que en crecer, que es el siguiente paradigma que habla del estatus, el de mantenerme con lo que ya conseguí versus el crecimiento a partir de aprovechar las oportunidades. Este paradigma para mí es muy importante porque mientras yo tenga la mente, mis pensamientos puestos en el estatus, en lo que ya gané, va a ser muy difícil que pueda crecer. Mientras que si tengo la mente en el crecimiento, voy a conseguir el estatus. Es decir, del crecimiento gano estatus, de un nuevo crecimiento incremento mi estatus y voy en un círculo espiral hacia arriba, como si fuese un bucle, consiguiendo que ese impulso se retroalimente permanentemente. Pero ¿cómo lo consigo a eso? Parándome en el paradigma del crecimiento, que está conectado con el paradigma de la oportunidad y que está conectado con el paradigma de la transformación, porque la propia transformación me genera nuevas oportunidades. Un siguiente paradigma a trabajar, que es el de la competencia versus el de la colaboración. Como si me paro a pensar que en el mercado, todas las empresas que hacen exactamente lo mismo que yo o que satisfacen la misma necesidad o similar a la que yo satisfago son mis competidores, nos estamos robando una porción, nos estamos quitando, estoy abonando a ese contexto de escasez, de transacción, de pelear para sostener lo que ya tengo, mientras que si abro mi espectro y veo a las empresas que hacen o satisfacen las mismas necesidades que yo como colaboradores, voy a un campo mucho más amplio donde puedo crear oportunidades de sinergia, donde puedo co-crear situaciones nuevas que nos beneficien o que nos impacte en positivo a ambas empresas, que si estoy parado de la otra manera. Y allí estoy creando nuevamente nuevas oportunidades. Y por último, el paradigma del costo versus la inversión. Y este paradigma apunta a pensar la asignación de los recursos dentro de nuestra empresa. Cuando yo pienso que la asignación de los recursos, que el flujo de salida de los recursos de mi empresa son costos o son gastos y no inversión, estoy frenando la posibilidad de generación
de nuevos resultados o de nuevos rendimientos. Cuando nos paramos en el paradigma de la inversión, es cuando concebimos que cada peso, cada dólar, cada euro que sale de nuestra cuenta de resultados es para hacer crecer o para hacer expandir nuestro negocio. Es cuando nos relajamos, nos soltamos a las oportunidades que puedan surgir en el mercado, ¿no? Estos paradigmas que yo lo pongo dentro del margen izquierdo, son los paradigmas que nos retienen, son los paradigmas que no nos impulsan, son los paradigmas que no nos permiten trascender las barreras de cristales que hoy nos retienen para pasar al siguiente nivel en nuestras empresas. Es pensarnos permanentemente no cómo tengo que ser mejor, sino cómo puedo fortalecer lo que me hace único. ¿Cómo puedo hacer que aquello que me distingue perdure en el tiempo y permanezca?